Pedro, entonces, en la actualidad, las empresas todavía pueden buscar certificarse con la ISO 9001-2008. No es obligatorio aún entonces pasar por la 2015. No, pues si ya se ha hecho un trabajo de implementación con la versión anterior, lo lógico en estos casos es certificar con la versión que has hecho en la implementación y en el seguimiento ya adaptarte a la nueva versión. O sea, de aquí a un año vista. La cosa es que tú empieces la implementación ahora, ahí no tendría ningún sentido empezar porque vas a sacar un certificado que va a tener una validez de un año. Ahora, mucha gente pregunta, ¿no? El tema de la 2008-2015, ¿cuál es la diferencia en realidad entre una y la otra? ¿Simplemente ha sido una actualización o ha cambiado realmente de enfoque? Es una actualización. Normalmente las normas ISO, cada un periodo que depende de las normas que están relacionadas con tecnología, suelen tener cambios cada 4 años, incluso a veces menos. Las normas de calidad y medio ambiente pues son periodos más de 7 o 8 años. Lo que se busca es ir adaptando las normas a la realidad, que efectivamente y sobre todo también tener un poco de feedback de cómo han funcionado las normas durante ese periodo y adaptar precisamente la mejora continua. No tendría sentido pedirle a las empresas que tengan un ciclo de mejora continua y que la propia ISO no lo aplique a sus normas, ¿no? Entonces lo que se hace es se crean comités para la revisión de la norma y se recoge feedback de las empresas certificadoras, de los normalizadores, de empresas certificadas, y se empiezan a proponer cambios en las normas que pasan por los comités y luego se van votando hasta que se va conformando un borrador que primero se vota y se consensúa en ISO y que luego se pasa a todos los organismos normalizadores que son miembros de ISO, como por ejemplo es AENOR en España o es aquí el INACAL, y se vota, son votaciones que son largas, porque claro, suelen durar unos 2 meses para cada borrador. Y luego, pues una vez que ya están consensuadas y aprobados, se publica. En este caso, ¿qué es lo que se ha buscado? Lo primero que se buscaba en la nueva versión de la norma era, como cada vez existen más normas de sistema de gestión, que sean lo más integrable posible. Entonces ya en el 2012 se acordó lo que llamaban la estructura de alto nivel, ¿no? Esa estructura de alto nivel va a ir en lo que se llama el anexo SL en todas las normas, y era lo primero, adaptar que toda norma, aprovechando que además que se iba a hacer una revisión de la 9001 a la 14001 conjunta, que la terminología fuera exactamente la misma, para que toda documentación que se hiciera fuera perfectamente compatible, ¿no? Y que además no tuvieras que tener incluso equipos diferentes de personas que tuvieran que recibir capacitaciones que en algunos casos pueden llevar alguna contradicción en terminología. La idea era que sean perfectamente compatibles, y ese es el primer cambio importante. Sí, porque en realidad una cosa que nosotros nos encontramos mucho en el mercado, en los clientes, son empresas que piensan que hay que tener un equipo para cada norma, que hay que tener un equipo de mantenimiento para cada sistema de gestión, y de hecho no solamente hay empresas que lo piensan, sino hay muchas empresas donde lo tienen de esa manera. Entonces, oye, yo tengo quien se encarga de la 9, quien se encarga de la 14, quien se encarga de la 27001, ¿no? Pero yo digo, pero tienes 3, 4 sistemas de gestión en la empresa y cada uno va por su lado. Entonces, yo digo, bueno, pero es que así lo implementamos, pero es una tontería, porque al final es más inversión, mayor cantidad de personal, más recursos, más riesgos, ¿no? Además, cada uno va a su bola, y a la hora de la auditoría, pues también pues son muchas auditorías en general. Entonces nosotros lo que normalmente les proponemos siempre es integrarlas, ¿no? Y trabajar bajo un marco de integración que, digamos, pues que por un lado de mantener es más sencillo, de auditar también digamos que el periodo es más corto y también hay un ahorro sustancial en ese sentido. Y hay muchos clientes y muchas organizaciones en el mercado que no lo sabían o que no lo ven así. Entonces, claro, cuando tú les hablas de integrar todos sus sistemas de gestión, muchos en ocasiones lo ven como, no, pero eso no se puede hacer. Y yo digo, pero claro que se puede. Entonces, claro, ahí ya empezamos con toda la dinámica, y claro, cuando ya les explicas lo del anexo SL, ya como que empieza a tener un poco más de sentido para muchos, porque, hombre, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Hay muchas organizaciones que les conviene el vender diferentes sistemas de gestión por separado y mantener diferentes sistemas de gestión, pero claro, o sea, digamos que no es lo óptimo para el cliente. En esos casos, ¿cómo se actúa? Definitivamente es un desperdicio de recursos cuando estás utilizando tanto recursos humanos como en horas de capacitación, por supuesto en horas de auditoría. No tiene mucho sentido tenerlo separado. Suele ser así, como has dicho, cuando se van implementando en periodos diferentes y se van certificando, pero lo ideal y lo óptimo es
aprovechar los seguimientos para ir integrando los sistemas y ya ir haciendo las auditorías conjuntas, ir integrando equipos y también todo lo que sea referente al sistema de información donde lo mantengas, también que esté lo más integrado posible, ¿no? Que también a veces se mantienen de forma separada. Nosotros siempre le recomendamos al cliente, cuando vemos que tiene más un sistema de gestión, que lo integre, ¿no? de la mejor forma posible. Es siempre una opción del cliente. Sí, claro. Pero la verdad es que la tendencia que vemos es que se vayan la mayoría de las empresas a integrarlo, y además ISO pone, porque cada día tenemos normas que son más específicas y que son dedicadas a industrias específicas, entonces no tiene sentido que si además las normas que son, digamos, core de business no estén completamente integradas, ¿no? Una cosa que hemos visto también es que a veces llegas a un cliente y además de tener varios sistemas de gestión, por separado cada uno, los tienen certificados por diferentes casas también. Entonces, claro, yo a veces digo, no, oye, pero tienes, por ejemplo, ¿no? la 9000 con la casa A, la 14000 con la casa B, tienes la 27 con la casa C. Entonces, claro, yo le digo, oye, pero ¿no es más conveniente tenerlo todo en un solo paquete y luego pasar las diferentes revisiones en conjunto? Porque te vas a ahorrar el mantenimiento desde una sola casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también nos encontramos que la rigurosidad de las casas también suele variar. O sea, yo obviamente no voy a decir dónde, ¿no? Pero me he encontrado sistemas de gestión, por ejemplo, de la 9001, donde llegas al cliente, están certificados, pero no tienen manual de calidad. Es completamente sorprendente. Pero ¿cómo tienen la 9001 sin tener un manual de calidad? No, pero estamos certificados. ¿Pero cómo has pasado la auditoría? Es la pregunta. Entonces, nosotros siempre les decimos a los clientes que es importante contar con una auditoría rigurosa, por su propio bien, finalmente, ¿no? Sin embargo, también hay organizaciones que buscan simplemente pasar la certificación de una u otra manera para, digamos, para poder colgar el cuadrito, ¿no? ¿Qué les podemos decir o qué se le podría aconsejar a ese tipo de personas en el mercado? Hombre, nosotros intentamos y hacemos mucho énfasis en la formación de nuestros auditores, que la auditoría sirva para realmente aportar valor, sirva para que realmente fruto de esa auditoría se encuentren oportunidades de mejora y además se aproveche que el auditor es una persona que está visitando muchas empresas en diferentes sectores y que puede aportar a veces un feedback que puede ser muy positivo para la propia organización, ¿no? Bueno, cada certificadora tiene un poco estilos diferentes en cuanto a la capacitación de los auditores, pero siempre nos regimos por las mismas normas, ¿no? Las normas de auditoría y tanto las normas para acreditación, como la 16021 o las auditorías del 16011, los criterios deben de ser unificados. Luego, bueno, la diferencia está en la experiencia y la capacitación del auditor, que es donde sí puede haber ciertas diferencias, ¿no? Pero en teoría, cualquier certificadora acreditada tiene que tener unos estándares comunes en cuanto a los criterios de auditoría, ¿no? Nosotros obviamente recomendamos que se certifiquen, que pasen una auditoría con AENOR, pero en cualquier caso, pasen la auditoría con quien pase, que sea siempre una certificadora acreditada por algún organismo que esté reconocido por el IAF, ¿no? Yo siempre el tema de las auditorías lo veo como algo en la cual la relevancia en sí está en el auditor. ¿Por qué? Porque más que pasar o no pasar la auditoría, o que te metan 1, 2, 3 o 20 no conformidades, para mí siempre lo que más aporta de la auditoría es el informe del auditor. El informe de auditoría donde, oye, te va a encontrar oportunidades de mejora, te va a decir que está mal, te va a decir que no. Entonces, claro, mientras más experiencia tiene el auditor, más cosas te va a encontrar. O sea, hay empresas que dicen, no, pero es que es más complicado, nos van a hacer trabajar más y tal, pero es que al final es para tu bien. O sea, es como ir a un médico, pues que va a ser más, digamos, más detallista o va a ir más en profundidad en lo que tú tienes en lugar de mandarte directamente ibuprofeno y agua caliente, ¿no? Entonces es una cosa que yo siempre intento que la gente lo entienda y lo ponga en valor. Hay empresas para todo, hay clientes para todo, ¿no? Y sobre todo ahora con estos cambios que están habiendo en las normas, en realidad pues yo creo que se va notando más porque yo he sentido que hay una demanda creciente en este tema de las normas en el último año, en los últimos 2 años.
Sí, nosotros también lo hemos notado, incluso por sectores. Hay los sectores que participan más en licitaciones del Estado, estamos viendo que tienen más demanda, pero en general, prácticamente en cualquier sector en Perú estamos viendo que hay una demanda alta. Hay muchas empresas implementando hoy en día y bueno, que probablemente, si bien ha habido unos años en los que con un crecimiento por debajo del 10% en cuanto a número de certificaciones, yo creo que cuando tengamos ya los datos de 2016 cerrados, va a superar con mucho el 10% de crecimiento. Sí, tranquilamente.